Continuando con la línea de estudio de cada una de las porciones de la Torá, llegamos a la sección que comprende el libro de Éxodo, del capítulo 27 versículo 20 al capítulo 30 verso 10, y que lleva por nombre, Tesabé. En la parashá anterior, denominada Terumá, se hablaba de la contribución para construir el tabernáculo en el desierto, y la porción de esta semana es una continuación directa de la anterior, pues mientras que en Terumá se hablaba de los materiales, en Tesabé se habla del elemento humano. El sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, sus vestiduras, sus deberes y sus obligaciones. Entre las curiosidades de esta parashá, resalta que Moisés no aparece, solamente se hace referencia de que él está recibiendo las indicaciones, pero no tiene un papel protagónico en esta porción. La narrativa es cambiante, como podemos estar hablando del altar, como después pasar al incensario de oro, o a la receta para fabricar el incienso. También aquí aprendemos que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, como es el caso del propio Moisés que era levita, pero no era sacerdote. Sacerdotes son los levitas que descienden de Aarón. Los temas que conforman la porción son la elaboración del aceite, el llamado para Aarón y sus hijos, las vestimentas sacerdotales, la vestimenta del sumo sacerdote, el Cohen Agadol, el efod, que es el mandil del sacerdote, el yoschen y sus piedras preciosas, la toga sacerdotal, llamada el meil, la diadema, la túnica, el inicio del servicio sacerdotal, la ofrenda continua, el altar. En la porción anterior, se habla del altar de cobre, y en esta porción, se habla del altar de oro. Estos se encontraban en diferente lugar dentro del tabernáculo, y aunque no se lee acerca de una conexión directa entre ellos, sí hay una coincidencia entre ambos. No recibían impurezas. La palabra altar, en hebreo es mitzbeach, que resulta ser un acrónimo, pues se escribe con las letras hebreas. Mem, que es la inicial de Mejilá, que significa perdón. Zain, que es la inicial de Tzehud, que significa mérito. Bet, que es la inicial de Berajá, que significa bendición. Yet, que es la inicial de Jai, que significa vida. Entonces, el propósito de un altar es para perdón, mérito, bendición y vida. El tabernáculo es el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Y aquí destaca que la creación del tabernáculo no fue idea del pueblo para tener un lugar donde ir a adorar a Dios, sino que es Dios mismo el que manda construir el tabernáculo para venir Él a habitar en medio de su pueblo. Cuando un lugar es santo, es porque ahí está la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad, y donde se hace su voluntad está su gloria. 3 elementos aparta Dios: el arca del pacto, porque ahí está su palabra, en las tablas de la ley escritas por él mismo. El altar, porque simboliza su presencia, y ahí se hace su voluntad. Los sacerdotes, porque son los que van a enseñar su palabra. Todo el fundamento de la gloria de Dios es su palabra. Cuando Dios dice, habitaré, significa que ahí estará su palabra. La manera de poder reunirse con Dios y que Dios habite en medio de uno, es a través de su palabra. Y su palabra es dada a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel son todos los que han entrado en el pacto con Dios. Por eso, el apóstol dice, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. En este contexto, hay una controversia que ha dado pie para que las religiones enseñen que la palabra de Dios está abierta para ser interpretada y enseñada también por gentiles y paganos, pues dice, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con el tabernáculo, y no porque al tabernáculo tengan acceso también gentiles y paganos, así sin mérito alguno, sino por lo siguiente. Éxodo 25:1 al 3, Dios habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. La contribución de estos 3 metales tiene un motivo. Oro, en hebreo, es tzaab, su valor numérico es de 14, misma gematría que David. Plata, en hebreo, es gesef, su valor numérico es de 160. Hace referencia a José, que en los Salmos aparece como Yosef.
Cobre, en hebreo, es nehoschet. Su valor numérico es de 758. Se escribe con las letras hebreas, Nun, Yet, Shin, Tab, que conjuntan los nombres de Noah y Shet. Entonces, con las aportaciones de oro, plata y cobre, se hace referencia a David, José, Noé y Set. Esto tiene que ver con el nivel más bajo de santidad. Los pecados en los que cayeron estos 4 personajes son los que se redimen en la ofrenda continua. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo que trata la ofrenda continua es de formar en todo el pueblo de Israel el carácter que lograron estas 4 almas. Un corazón conforme a Dios, como el de David, irreprensible ante Dios, como José, pregonero de justicia, como Noé, y la lealtad de Set. El Mesías es un concepto judío, y este concepto tiene 2 aspectos. El Mesías revelado, llamado Mashiach Nigle, se refiere a Yeshua, que se manifestó y se volverá a manifestar físicamente, y es hebreo, israelita de la tribu de Judá. Y la conciencia mesiánica, llamado Mashiach Nestor, se refiere a la enseñanza, que se tiene que manifestar, en la forma de vivir de cada uno de nosotros, basada en la Torá. Pero la Torá es la conciencia del Mesías. Por eso es que Pablo dice que, si eres de Cristo, vienes a ser linaje de Abraham, ya no eres advenedizo, ya vienes a ser parte de la familia de Dios. Si tú eres discípulo del Mesías, significa que sigues las enseñanzas de un judío, el Mesías. Pero las enseñanzas del Mesías están basadas solamente en la Torá, en la ley que la religión niega. Entonces, cuando dice que ya no hay judíos ni griegos, porque somos uno en el Mesías, está diciéndonos que no importa de dónde seas, estás adquiriendo la mentalidad, la conciencia del Mesías judío. Esto en Occidente, y en nuestros días, es algo extraño, pero en la Biblia, es algo común ser judío, sin que sea necesario haber nacido en la tribu de Judá. Zacarías 8:23. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ester 8:17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hechos 21:39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Hechos 18:24, llegó entonces a Efeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ester 2:5, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Por qué el Mesías tenía que ser judío? ¿Por qué no de la tribu sacerdotal de los levitas? ¿O de Benjamín, o de Efraín? La palabra luz, en hebreo, es or, cuyo valor numérico es 207. 207 también es el valor numérico del término ras, que literalmente se refiere a un hombre que guarda secretos. Los hombres que históricamente han guardado los secretos de la palabra de Dios han sido los judíos. Por eso, a los judíos se les dice, Or Hagoyim, luz a las naciones. Cuando Dios dice, hágase la luz, en ese momento, engendra a su Hijo unigénito, Yeshua el Mesías, por eso, él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Al decir Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, estaba dando a luz al primer judío, por eso, Pilatos lo reconoció con aquel letrero en la cruz. Yeshua, Hanosrim, Bemelech, Hayehudim, Yeshua Nazareno, Rey de los judíos. Conectando esto con la parashá de esta semana, Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. La frase, y tú mandarás, en hebreos es, beata, tesabé,
El valor numérico de esta frase es de 1085, mismo valor numérico del versículo de Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea, que el ejercicio de alumbrar a los demás es practicando y compartiendo la Torá. Y esto nos sirve para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La luz revelada en la oscuridad es más importante y más poderosa que la luz de los astros, por eso Dios dice, hágase la luz y separa la luz de las tinieblas, antes de crear el sol, la luna y las estrellas. Ser luz a las naciones es un llamado que trata de revelar la luz de Dios en este mundo a través de nuestro trato con los demás. Porque si el estudio de la Biblia no te lleva a amar a los demás, entonces tu estudio es en vano. ¿De qué nos sirve que Dios nos revele los grandes misterios de su palabra si nosotros no revelamos la bondad de Dios a las personas que nos rodean? 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso, el Mesías judío dice que la Torá y los profetas se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. El trabajo espiritual no consiste en hablar con ángeles o en acumular conocimiento. La obra de Dios consiste en que la gente que te conoce se acerque a ti y te diga lo que escribió el profeta Zacarías. Ciertamente, Dios está con vosotros. Dios envió al Mesías, envía profetas, porque la redención la generamos nosotros, porque es a través de nosotros que se refleja la luz de Dios en este mundo. Y es porque nosotros proyectamos esa luz que el Mesías va a volver. Por eso, el mandamiento es, id y haced discípulos, discípulos del Mesías judío. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada parashá representa una fuerza específica de la luz de Dios, por eso, la Torá es árbol de vida, y los justos se aferran a ella para tener larga vida. Cuando una persona o una comunidad se dispone a estudiar una porción, en ese momento, el poder de la palabra escrita en esa porción se encuentra disponible para esa persona. Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel, que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En este versículo, aparecen en hebreo, dos términos que nos van a ayudar a absorber el poder de esta parashá, para aplicarlo a nuestra vida. TSB, palabra H6680, del diccionario Strong, que significa ordenar, mandar, establecer. Aparece en la Biblia 485 veces e implica una acción inmediata. Tamid, palabra H8548, del diccionario Strong, que significa continuar, prolongar, estirar. Este término se encuentra relacionado con los ritos diarios del tabernáculo y se refiere a una acción ininterrumpida. Esto nos hace comprender que el servicio a Dios debe de ser inmediato y continuo. Nosotros, como templo de Dios, tenemos aquí una lección muy importante y bastante práctica. Todo lo que aprendemos en cada parashá, lo debemos de poner en práctica de manera inmediata y hacerlo permanentemente. O sea, que, para recibir el poder de la palabra de Dios, todo lo que aprendemos debemos de realizarlo. TSB, Tamid, de inmediato y de manera permanente. En esta parashá no aparece Moisés, lo que nos enseña que cuando ponemos en práctica de manera inmediata y continua lo que aprendemos de la Escritura, no necesitamos depender de un líder ni de milagros, pues practicando lo que está escrito, se resuelve todo. Cuando no dependemos de milagros o de los líderes, es cuando más se despierta el poder del conocimiento y del entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. El orden es el siguiente: Dios dice lo que hay que hacer. Moisés lo deja establecido. Nosotros lo llevamos a cabo de manera permanente. Esa es la vida de fe, así funciona el pacto con Dios. Para llevar a cabo el servicio a Dios, y para iluminar el santuario, Dios pide aceite puro de oliva. Aceite, en hebreo, es shemen. Puro, en hebreo, es sak. De oliva, en hebreo, es sayit. Las iniciales de estos tres términos son las letras hebreas. Shin, que vale 300. Sayin, que vale 7. Y otra sayin, con su valor de 7. La suma de estos valores es de 314. Y 314 es la gematría de Shaddai. Y Shaddai es el nombre con el cual Dios se le reveló a los patriarcas y a los profetas. Y existe una coincidencia entre ellos. Nunca enfermaron y nunca les faltó el sustento.
Esto nos revela algo importante para nuestras vidas. Cuando uno estudia las parashiot de la Torá en cada Shabbat, y de inmediato pone en práctica todo lo que aprende, fortalece su sistema inmunológico. ¿Cómo y para qué? ¿Es el aceite? Dice que debe de ser puro, que en hebreo es ak, molido, que en hebreo es katit. Y para iluminar, que en hebreo es mae. Si tomamos las letras finales de cada término, serían las letras hebreas. Kav, que vale 20, Tav, que vale 400, Reish, que vale 200. Sumados los valores, resulta 620, haciendo referencia a 613 mandamientos de la Torá y a las 7 fiestas de Dios. También, con las letras Kav, Tav y Reish, se forma la palabra Keter, que es corona, lo que nos enseña que cuando la persona estudia las parashiot y de inmediato pone en práctica de forma permanente todo lo que aprende, Dios le exalta y a esa persona nunca le va a faltar nada. Este aceite sirve también para encender la menorá, y la menorá tiene 7 lámparas donde se deposita el aceite. Y en un sentido sad, el rostro humano tiene también 7 depósitos, una boca, 2 fosas nasales, 2 oídos y 2 ojos. La palabra lámpara en hebreo es ner. Se escribe con las letras nun y reish. La nun es inicial de nefesh, que es el alma. La reish es la inicial de ruach, que es el espíritu. Esto nos enseña que cuando una persona aplica de inmediato lo que aprende en cada parashá, y lo hace de manera permanente, Dios le iluminará siempre, y le suplirá todas las necesidades de su alma y de su espíritu. La Torá es el compendio divino que Dios ha entregado al hombre para mantener la integridad física, emocional y espiritual de cada uno de nosotros. Dios es nuestro hacedor y la Torá es el manual de instrucciones para que nuestra vida funcione adecuadamente. Cuando la persona se ata a la Torá, se está atando al árbol de la vida, o sea, a la vida eterna. Porque el que estudia Torá cada Shabbat y pone en práctica inmediatamente todo lo que aprende de manera continua y permanente, esa persona no verá sufrimiento. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Juan 14:14-15. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. También, cuando practicas de manera inmediata y permanentemente continua todo lo que aprendes de la Torá, en cada Shabbat, de cada parashá, Dios te dará salud. Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 4:22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Isaías 58:11. Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La palabra sanidad, en hebreo es, refuá. Se escribe con las letras hebreas, Reish, Pei, Bab, Aleph, Hei. Si tomamos 3 de estas letras, Aleph, Bab, Reish, se forma la palabra, Or, que significa, luz. Y tomando las restantes 2 letras, Pei, Hei, se forma la palabra, Pe, que significa, boca. Lo que nos enseña, que para que la persona siempre esté sana, debe de tener luz en su boca. La luz en la boca se obtiene a través de compartir lo que aprendes en cada porción de la Torá. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Para tener luz en tu boca y estar sano, siempre se logra, memorizando lo que aprendemos en cada parashá, repetirlo verbalmente y enseñarlo a nuestros hijos, y establecerlo en casa. Porque así lo revela Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.